Qué pasada de Keynote de Microsoft, Pedro. Bueno, es una maravilla. El Surface Studio es una pasada, ¿eh? Sí, un poquito disparatado de precio, eso sí, pero ya sabes que eso siempre es disparatado de precio, pero la verdad es que sí, yo creo que es una cosa para mirarlo de cerca. Yo tengo mucha ganas de probarlo. Y el Surface Dial, eso prácticamente es el futuro. Es como poner una taza de té encima de la pantalla. Es algo que siempre he querido. En fin, tenemos que hablar de todo eso, tenemos que hablar de varias cosas y evidentemente Pedro va a hablarnos después tranquilamente y comentar un poquito cómo fue la keynote de la semana pasada, qué opinamos desde Hello Again, pero lo primero es volver a lamentarnos y con el follow-up empezamos ya, y es que los AirPods, parece la historia, nunca van a acabar, Pedro. Y lo Sí. último, no sé si es oficioso u oficial, porque no lo han puesto en el grupo de Telegram, que aprovecho para deciros siempre telegram.me/una cosa más, os podéis unir y comentar, y esta semana vaya que se ha habido comentarios. Se ha vuelto a retrasar hasta enero del 2017. Qué cosas más raras, Pedro. Bueno, parece que yo creo que tienen algún problema más que con el diseño de hardware o de las características del propio dispositivo, quizá con los materiales de construcción. Yo recuerdo un tuit de Ángel Jiménez que a él le dejaron una unidad de prueba y vio como que la parte de la goma que une el auricular con la base parece que se estaba despegando y tenía semanas. O sea, quizás han visto ellos algún problema de calidad en los materiales y pues están rehaciendo toda esa parte. Entonces, si tienen que volver a lanzar todas las líneas de producción y tienen que volver a sacar todo eso y ponerlo al día, pues es complejo, la verdad, pero no deja de ser, bueno, es un drama, yo creo, porque se quitan todas las ventas de diciembre, que es una cosa bastante grave para una empresa que quiere lanzar la línea de productos de cara al bazar navideño. Pero bueno, esperemos que en enero lo lancen cuanto antes para por lo menos que pillar la primera temporada o la temporada de compras de las 2 primeras semanas. Pero ya veremos a ver si van a llegar. Sí, además porque yo creo que está en el rango ese de precios. Yo no sé si en España también no gastamos esa cantidad de dinero, pero los americanos desde luego sí que a las familias más cercanas y esto es un rango de precios muy de regalar en Navidad. Luego tienes el tema del año chino que yo recuerdo no me acuerdo si es en febrero o marzo cuando empieza, pero son meses complicados para no tener el producto que, como os digo, si no va a ser la gran estrella que va a tener el iPhone, sí que es un producto que se puede vender muchas unidades y que bueno, porque al final tienes una novedad y que realmente se podría pedir para Navidad, Pedro. Sí, es algo que se puede comprar, bueno, es muy regalable, además, incluso por el segmento de precio para mucha gente aficionada, que a lo mejor es algo que no te comprarías para ti, pero un regalo por ejemplo, bueno, pues entre varias personas o un regalo familiar, pues la verdad es que daba bastante el pego porque además se podía utilizar en un montón de dispositivos, o sea que hayan perdido un poco ese gancho. Pero bueno, es lo que decían también en el grupo de Telegram, casi preferimos esto que luego no lamentarnos con problemas, con Gage y con todas estas cosas que son las que, bueno, empañan un poco la marca. Esto al final del retraso nunca nadie se acuerda, lo que sí que se acuerdan es de los problemas. Sí, indudablemente, y más si se estaba cayendo a trozos, sobre todo por la cantidad de devoluciones que vas a tener por eso. Claro. Yo creo que sí que iba a ser la comidilla durante meses y si eso se iba a producir de forma general, ¿no? Sí. Hemos comentado muy poquito al principio de cachondeo el tema de Microsoft, pero es cierto que el estudio es un producto que me apetece ver. Es un producto que además creo que Microsoft, igual que está haciendo Google, está haciendo el producto de dejémonos de pijadas, nosotros no podemos meternos en las cosas baratas, no podemos competir a esos precios. ¿Qué podemos competir nosotros? En diseño y en tener productos que valen dinero porque son, pues eso, serios, ¿no? Y lo hemos visto con Pixel, y a ver qué tal funciona. Y es cierto que Surface al menos sí es algo para verlo de cerca y ver cómo funciona, Pedro. Ellos tienen una dirección de producto completamente distinta a la que tiene Apple. Apple aquí lo que potencia un poco son los dos mundos, ¿no? El mundo de la movilidad con iOS y el mundo del escritorio, de los ordenadores con MacOS. Ellos apuestan por un sistema híbrido que tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo sinceramente le veo más desventajas. De hecho, cada día que pasa tienen más desventajas porque esa conjunción al final lo que hace es lastrar a la otra parte del sistema operativo porque hay cosas que no se pueden mezclar. Tiene que estar dedicado. Una interfaz gráfica tiene que ser táctil si quieres que el usuario utilice la interfaz táctil para comunicarse con el ordenador o viceversa. Entonces, bueno, y yo creo que cualquiera que haya probado Windows en un tablet lo entenderá. Al final, las primeras pantallas son muy bonitas porque sí que son táctiles, pero cuando vienes al escritorio tradicional, pues aquello es que no se acaba de entender muy bien. A mí el Surface Studio es algo que a nivel de hardware me parece muy interesante como experimento.
Y es una de las cosas que dijo Johnny Ive. Ha dado Johnny Ive esta semana una entrevista. Ellos siempre lo han dicho. De hecho, lo dijo hasta Steve Jobs cuando empezaron cuando sacaron el iPad y, bueno, se rumoreaba, ¿no?, que los próximos MacBooks podrían tener pantalla táctil. Él lo dijo, dice, mirad, nosotros evidentemente hemos probado con esto, hemos hecho prototipos de MacBooks con pantalla táctil, pero no lo vemos útil, porque para eso tenemos el teclado y para eso los ordenadores se trabajan de otra forma, y además por un sencillo motivo también, que es lo que enlazo con el principio de mi argumentación, es nuestro sistema operativo de ordenadores no está pensado para una interfaz táctil, es una interfaz, bueno, es que tienes que utilizar con un puntero, con el ratón o con el touchpad o con otros tipos de cosas, ¿no? Y esto también enlaza además cuando lleguemos al MacBook Pro de esta presentación, por qué han hecho lo que han hecho con el Touch Bar. Entonces, claro, dijeron que no funcionó, que además se te cansaban las manos porque tienes que estar trabajando intensivamente con eso de una forma pues que no es la cómoda. Entonces, a mí como producto me gusta mucho y me apetece verlo porque sí que es cierto que es muy innovador. Nos recuerda además cómo se presentó en las presentaciones de Apple, de sorpresa, de mostrar el producto de forma innovadora. Pero yo también, bueno, lo comentaban también en Twitter, Eduardo Arcos también lo comentaba, y yo creo que tenía mucha razón. Al final estas compañías se pueden permitir hacer esto, ¿no? Se pueden permitir experimentar, se pueden permitir sacar productos que saben que si no son un éxito, pues no pasa nada. Pero es que, claro, Apple no se puede permitir eso porque, imaginaos, si sacan un iMac de este tipo, que por cierto tienen la patente, como nos dijo Javi Lozana en el grupo de Telegram, si hacen un iMac de este tipo y luego la gente no le ve utilidad porque es mi opinión, ¿eh? Yo creo que un producto que no acaba de apoyarse completamente en la mesa para dibujar, que tienes que apoyar la mano, no sé yo qué tan cómodo será, ¿no? Si ahí tirarás más por una tableta que pones en la mesa que puedes dibujar de forma más sencilla que por esa gran superficie que es útil para llamar la atención, que al final es lo que quieren estos productos, llamar la atención, o para presentaciones, pero de presentaciones más cerradas, no es para trabajar con el día a día, ¿no? No sé yo qué alcance tendrá. Y luego, por supuesto, que a mí también lo comenté por Twitter en el momento en que de la presentación, yo lo siento mucho, pero Windows es Windows. Y hasta que Windows no cambie radicalmente, yo no es algo ni que me plantee. Yo tengo ganas de verlo. Yo creo que Satya Nadella es alguien que más o menos se la chita catillando. Yo me entero más porque sabes que B. Thompson, al que leo religiosamente, sí, y estoy suscrito a su Strategy, suele hablar mucho de cómo ha girado tantísimo a Microsoft en los últimos años desde que le dieron las riendas, y creo que es una cosa para seguirle, ¿no? Y todo lo que está haciendo, sí, especialmente en el tema de seguir utilizando Windows y Office para como vacas lecheras, ¿no?, que se dicen en la parte económica, como cash cows, que dicen los americanos, de esto es lo que da el dinero para que podamos hacer nuevas cosas, y especialmente con Azure y con el resto de los servicios por Internet. Es un giro muy interesante el que está ocurriendo con la compañía, al menos para mí personalmente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de estrategia de la empresa. Y esa tengo curiosidad, ¿no? De Microsoft a Twitter, y es que Twitter, pues eso, es que le crecen los enanos, es que es un puñetero circo. Y bueno, pues otra de esas oportunidades absolutamente alucinantes que tuvieron Twitter, como en su momento fueron mensajes directos, es decir, ¿qué podían haber llegado a ser los mensajes directos si en vez de caparlos, haberlo convertido en un Messenger, incluso en un Telegram? Pues al final se le comieron la tostada. Y el otro ha sido Vine, ¿no?, que fue una revolución en su momento, del que se hablaba de cómo era un nuevo método, yo creo que lo era, desde luego, de expresión artística, y han decidido esta semana que lo cierran, pero... Sí, y aquí cierran dejando mucha gente en la estacada que apostaba por la plataforma y cabreando todavía más a los usuarios que no entienden como Twitter, que es una de las compañías que casi ya no es una plataforma, sino que es un servicio, un servicio público en el que la gente, bueno, pues ya se mide la reputación, se transmiten noticias. Todo esto no sepa anticiparlo de cierta forma. El caso que tú dices de los mensajes directos es, vamos, flagrante. O podrían haber tenido un canal de comunicación pública y un canal de comunicación privada que hubiera dejado a la estacada a WhatsApp, a Telegram y a todo el que se haya puesto por delante, pero no subieron verlo. Yo creo que Vine es un poco el no saber cuidar una plataforma y no saber ver hasta dónde podría llegar. Fíjate, por ejemplo, Instagram ha llegado tarde al fenómeno Snapchat, pero lo ha hecho muy bien y de hecho eso se está comiendo. Sí. Entonces, claro, aquí Vine se ha metido, no ha sabido apuntar, no ha sabido cuidar también a los Viners que apostaban por la plataforma y bueno, que podían relanzarla un poco más, pero es una lástima que al final muera otra de estas cosas por dejadez un poco de la compañía y no tener una estrategia y una dirección de hacia dónde ir.
Sí, la diferencia entre el producto y la popularidad del producto y el uso del producto, es decir, aquí lo tenemos ahora con el tema político y del tema de elecciones, pero es que lo has tenido para cualquier acto deportivo, para cualquier fenómeno social, no lo entiendes a día de hoy sin un hashtag alrededor, ¿no? Y los programas y lo que sea. El otro día, Pedro Sánchez, es decir, absolutamente todo tiene que ser hashtag. La separación que tienes de esa realidad, de en cualquier lugar tienes, si no Twitter, sí, referencias de Twitter a la compañía, cómo está funcionando, es una cosa alucinante. Yo ahora comentaba lo de Instagram, hacía tiempo que no trasteaba cuando tuvieron la actualización, sí que probé algo de lo del mensaje, lo de enviar el mensaje directo de las fotografías, que yo creo que no funciona especialmente, pero lo de las historias, chicos, que funciona muy bien, ¿eh? Yo ahora el fin de semana que estuve en Madrid en el Festival de Series, para cubrir para fuera de series, me puse las botas y supongo que sería la novedad de ahora tengo un trasteo nuevo, pero qué diferencia entre cómo funciona, yo no digo como producto, sino como compañía Facebook y cómo funciona como compañía Twitter. Sí, sí, yo creo que tiene mucho más claro el objetivo. También es verdad que Zuckerberg es un gran visionario en estas cosas. Yo recuerdo el ejemplo claro de la realidad virtual. Cuando compraron Oculus, todo el mundo decía, pero ¿para qué van a querer esta gente tener ahora un mercado de realidad virtual cuando esto es una cosa que ya en el pasado se hizo y nadie, pues fijaos ahora dónde están con esto? O sea que aquí la gran diferencia es que, bueno, pues que tengas alguien que tenga una visión y un camino marcado, que sepa hacia dónde va la tecnología, o que tengas una plataforma que ha llegado al éxito pues de aquella manera como habrá llegado, pues porque fueron los primeros y lo hicieron bien, pero que más allá de eso pues no tienen más planes, y esos planes en el mundo de la tecnología no tener planes es muy arriesgado. De hecho, incluso tenerlos es arriesgado si no tienes un plan B y un plan C. Entonces aquí yo creo que deberían ponerse las pilas, pero es que al final Twitter funciona por inercia y ese es un gran problema en una tecnológica. Metámonos en harina, Pedro, porque parecemos el primer episodio de la vuelta de Walking Dead, que son 13 episodios, 13 minutos, y todavía no hemos hablado de la keynote, así que tendremos a la gente, algunos de ellos pasando directamente al este. Ya sabéis que hay algunos sitios y que últimamente el audio intento hacerlo por capítulos. Mirad si vuestro reproductor es capaz de ver los capítulos, que además pongo fotitos y alguna cosa de estas y los enlaces directos. Sí. Hacemos dos parones, hablamos antes del MacBook Pro y luego la parte del MacBook Pro. Y yo sí me gustaría empezar por el vídeo inicial, que me pareció de esas cosas que solamente Apple sabe hacer. O sea, el vídeo de cómo utilizar la tecnología durante 2 minutos, personas con distintos tipos de discapacidades, era, pues, los yankees dicen Apple at its best, y es cierto, ¿no? De esas cosas que ellos lo hacen y sabes que lo hacen y nadie lo hace como ellos, Pedro. A mí, yo recuerdo un año en una Campus Mac que se hizo en Barcelona, creo que fue en 2011, invitaron no recuerdo exactamente quién era quien dio la conferencia, me sabe muy mal, pero dio una conferencia fantástica sobre accesibilidad en dispositivos iOS, en iPhone, y dijo que hasta el momento de salir el iPhone y los accesos de accesibilidad, ninguna compañía se había preocupado de ellos. Y había un mercado de gente que quería usar tecnología que no podía usarlo sin asistencia. Entonces, él nos hizo una demostración de cómo manejaba el teléfono. Él era ciego, cómo manejaba el teléfono, y era completamente asombroso. Os puedo asegurar que lo maneja mucho más rápido que cualquiera de nosotros, que no tenemos este tipo de problemas. Y es asombroso todo lo que puede hacer, incluso ellos nos dijeron cosas, que las características de accesibilidad no solo están para ellos, también están para acelerar ciertos patrones de comportamiento con el sistema operativo, que de hecho muchas veces utilizamos nosotros. Por ejemplo, en el iPhone 7 la opción para deshabilitar que se tenga que pulsar el botón, que solo con poner el dedo encima del Touch ID se entre en el dispositivo, eso está dentro de accesibilidad, porque eso es un patrón que mucha gente, con problemas motores, pues no puede apretar bien el botón y lo utilizan para eso. O sea que eso es sorprendente, y la verdad es que Apple aquí sí que marca la diferencia, pero muy lejos con cualquier competencia. Y eso que la competencia se ha puesto bastante las pilas. Pero un vídeo como ese, demostrando todo lo que podía hacer con un vídeo hecho por aquella persona que, pues que tenía problemas, y todo con un software, yo creo que define un poco el carácter de, pues querer... aunque suene muy de Silicon Valley, de la serie yo siempre recordaré la serie que dice, ¿no? Todas las conversaciones en TechCrunch aquí en Silicon Valley empiezan con nosotros queremos cambiar el mundo. Pero es cierto que Apple con estas cosas sí que lo puede conseguir, ¿no? Porque está dándole oportunidades a personas que no tienen, desgraciadamente, todas las habilidades motoras que podemos tener el resto, pero consiguen cosas igual de asombrosas, y al final es tener a todas esas personas que son creativas,
y que puedan conseguir cosas fantásticas como lo que se vio en el vídeo y muchas más cosas que hay. Al final, si investigáis un poco y preguntáis por ahí, veréis que hay gente fantástica haciendo cosas increíbles y que, bueno, que tienen alguna incapacidad que les debería resultar más difícil, pero que gracias a la tecnología están consiguiendo llegar incluso donde llegamos cualquier otro o incluso más allá. Este fin de semana uno de los stands que había en el Festival de Series era una apuesta decidida, como al final lo hace siempre Telefónica y Movistar, por hacer una cosa que ellos llaman 5S o 6S, creo recordar que es acercar toda la programación que tienen de Movistar Plus a personas con distinto tipo de discapacidad. Desde que te vayan narrando, cuando tienes problemas de visión, lo que está ocurriendo en la escena, una voz en off que te está contando qué es lo que está ocurriendo aparte del diálogo, a el que por lenguaje de signos para los sordos puedan contarte qué es lo que está ocurriendo. Fue una de verdadera, están haciendo una cosa muy chula. Empiezan con algunos de los programas propios y algunas de las series propias, pero lo tenían allí. Y a continuación del vídeo sale Tim, da algunas cifras, de algunas cifras interesantes de cómo está el negocio y de cómo ha habido el crecimiento. Apenas, yo creo que 3 días antes o 4 días antes había sido el comentario trimestral sobre resultados, que sabéis que tuvo cierta comentario acerca de cómo habían caído la venta de iPhones y todo lo demás. E inmediatamente lo primero que hablamos, yo creo sorpresa de propios extraños, fue el Apple TV, Pedro. Sí, bueno, aquí esa famosa aplicación que como todas las aplicaciones que salen muy localizadas en Estados Unidos, pues al final no le prestamos gran atención, pero ellos lo que querían al final un poco era, bueno, tenemos un set-top que puede permitir, que cambia, de hecho, y está cambiando la forma en la que muchos consumimos los contenidos que vemos en la televisión. ¿Por qué no centralizarlo de forma que todo sea más coherente, ¿no? Una pequeña guía de todo. La verdad es que es curioso, no sé hasta dónde alcanzará en otros países lo que ellos pretenden hacer en Estados Unidos, pero sí, era curioso comenzar con esto. Yo sobre todo pensaba que luego iban a hacer algún update del Apple TV, pero en hardware nos quedamos con las ganas. Fue fundamentalmente presentar lo que yo creo que Apple podría o querría hacer si tuviesen la capacidad de negociación que en su momento, por ejemplo, tuvieron con las discográficas, ¿no? Que es al final, tú quieres música, pasas por aquí. Y mi por aquí en esos momentos era iTunes, y era un momento en el que no existía la música de streaming, sino que era de compra, y a día de hoy en el que tú tienes un vídeo en streaming, mi aquí es mi aplicación en la que tú a mí me das los datos y yo lo ordeno para que sea sencillo para el usuario y para que no tenga que estar peleándose dónde tiene que encontrar una determinada serie o una determinada película, sino que todo está centrado, insisto, yo creo que el modelo es iTunes, ¿eh? El modelo es, nosotros somos el gran supermercado donde tú vas a ver, evidentemente para comprar, pero fundamentalmente para streaming, que es lo que tienes a día de hoy. El principal problema que yo encuentro esto, que cualquier comentarista lo puede tener, es si no está todo el mundo. La gran ventaja que tuvo en su momento iTunes es que tenías a todas discográficas grandes y pequeñas. Y aquí en el momento en el que desde luego parece que hay dos, al menos uno de ellos casi seguro que es Amazon, que sigue sin tener una app, así que si no tienes app, menos todavía vas a tener que seguir el salto de entrar dentro de esta aplicación que se llama TV, sin más, en Estados Unidos, como fundamentalmente Netflix, ¿no? El hecho de tener fuera Netflix y Amazon, yo creo que sí te cuarta mucho mi embudo y entrar todos por aquí. Sí, aquí no sé si más adelante continuarán negociaciones o querrán tener algún plan para llevarlo un poco más allá. Yo creo que deberían, porque al final Netflix es hoy en día el número 1 en servicios de streaming y deberían, bueno, como dice, como han dicho en Strategy, en el texto que me has comentado, la verdad es que Apple debería comprar Netflix. ¿Por qué no? Sería una estrategia muy buena y la verdad es que eso sería un notición de arriba abajo. Pero bueno, al final ellos plantan la estrategia en Estados Unidos. Yo creo que al final es ver un poco todas las compañías de este tipo, a ver por dónde, qué quiere hacer Apple y hacia dónde quieren ir. Y luego si les cuadra, bueno, integrarse de esa forma. De momento a Netflix le va muy bien sin Apple. Y eso puede ser uno de los revulsivos. Apple tiene que ofrecerles algo más que estar integrados dentro de la app. Tienen que darles algo más. Y yo creo que aquí la negociación pues podrá seguir en curso aún. El artículo de Ventoso está muy muy bien. A ver si hacer alguna cosa de ampliación el miércoles, que es cuando hace el gratuito y el libre. Yo les lo pongo para que lo leáis, porque el del lunes es de los de pago. Pero hombre, es muy de tertuliable, muy de café, ¿no? De ir se lo compra. Sí. Pero el tío hace un análisis muy serio bueno, es que es una compañía que está creciendo. Tú tienes un problema en Apple a nivel de mercados financieros, que él trabaja también mucho, de que el vector de crecimiento que era el iPhone se está empezando a estabilizar, lo cual no es bueno ni malo. Es simplemente lo que hay. Es que no hay más gente en el mundo. Es que esto funciona como hay. Mientras que
Netflix es cierto que tiene una vocación internacional, que es algo que hasta ahora no habías tenido nunca en vídeo. Sí. Hasta ahora tú tenías una vocación como máximo por país. HBO se había abierto a Latinoamérica, se había abierto a países nórdicos, pero nada más de ello, mientras que Netflix puede verlo a día de hoy en 190 y tantos países. Y eso sí que es algo en el que coincide con Apple, ¿no? Como al menos como divertimento y como ejercicio de what if, la verdad es que el artículo está muy, muy, muy bien. Sí. Y eso nos llevaba casi 30 y tantos minutos, porque la verdad es que se explayaron bastante en contar cómo estaba la cosa del Apple TV, y ese fue el momento en el que Tim Cook decidió sacar, pues hacer cambio de tercio y presentarnos lo que yo creo que sí que todo el mundo estábamos clarísimos que iba a traer, que era el MacBook Pro. Sí. Y bueno, nos faltó algo, la verdad, porque como Keynote la verdad es que se nos quedaba cortas. Yo no recuerdo una Keynote con tan poco contenido como esta, contenido a nivel de presentación de productos, que también era algo que todos esperábamos porque tenemos un montón de categorías de productos sin actualizar, y aquí Apple pensamos que iba a hacer algo y tenía que hacerlo cuanto antes, porque bueno, estamos ya casi a final de año y también para preparar el mercado navideño tenía que sacarlo. Pero lo que sí que vimos era el MacBook Pro que además se había rumoreado y re-rumoreado durante muchísimos meses, y bueno, prácticamente la keynote completa fue en anunciar el MacBook Pro. Yo creo que al final eso les pasó factura, no solo a ellos, que la Keynote quedó un poco descafeinada, sino también incluso al MacBook Pro, ¿no? Porque parece que todas las críticas se han cebado para mi opinión, injustas sobre el nuevo MacBook Pro. Y era porque también mucha gente pues esperaba el iMac, el Mac Pro, el Mac Mini, y incluso algún anuncio de otra forma, que no quiere decir que no lleguen, porque de hecho, bueno, en la que no ya dijeron que tienen que venir muchas más cosas, pero claro, ¿cuándo? Si es que ya nos quedamos sin tiempo. O sea, a no ser que se haga una actualización silenciosa, que también podría pasar, pero claro, una actualización silenciosa significaría que mantenemos el mismo diseño en el iMac, en el Mac Pro evidentemente, en el Mac Mini tampoco tiene mucho sentido cambiar diseño, pero yo creo que el iMac sí que va necesitando también una puesta al día después de ver pues lo que ofrece Microsoft y lo que ya otros competidores empiezan a ofrecer al cliente, para que vuelvan un poco a sentar las bases de mira, nosotros somos Apple, esto lo lanzamos nosotros y queremos que siga por estas líneas. Pero bueno, en mi opinión, yo estoy totalmente de acuerdo con la gente que pensó que era una keynote demasiado descafeinada para mostrar un solo producto, por mucho que este producto signifique lo que va a significar este MacBook Pro. Yo creo que fue muy estirada de chicle. Comprendo que quieras presentar una keynote el MacBook Pro, especialmente con el Touch Bar, ¿no? Que al final es lo que más evidente y más mono y se va a fotografiar más, y lo que desde luego yo, el primero que nadie, tengo muchas ganas de tasquear y de trocar. Pero yo no la estaba viendo en directo porque estaba precisamente, como te decía, en Madrid, y estaba renovando y digo, leche, se les va el tiempo y siguen con esto. Y yo estaba convencido que al menos un producto más presentaban, ¿eh? Sí. Totalmente convencido, hasta que dije, no, que se ha acabado y solamente ha sido esto. Sí, y esa parte sí que me sorprendió, ¿no? De primera nota. Sí. Vamos a meternos con el MacBook Pro. Hablamos al final, si quieres, del Touch Bar y de qué te has comprado y esas cosas, pero primero tengo aquí una cosa. Como Pedro es muy ordenadito, tiene aquí y me hace el trabajo. No, MacBook Pro, preguntas y respuestas. ¡Hala! Todo tuyo. A mí me encantan estas cosas porque de procesadores dejé de saber cuando pasamos al Pentium. Yo creo que es cuando ya dejé de saber de procesadores. ¿Qué es esto de Skylake y Kaby Lake? ¿Por qué es importante, Pedro? ¿Y por qué nos trae por la calle de amargura Intel todos estos años? Bueno, aquí al final un poco he recopilado, ¿no? Todo lo que la gente ha ido preguntando por Twitter, por el canal de Telegram, lo que me han preguntado por la calle, lo que me han preguntado en el bar. Y son un poco las grandes preguntas sobre esto, que quizá en la Keynote no se dejaron muy claras, y que, bueno, no voy a ser muy técnico, ¿vale? Si alguien quiere algo técnico, seguro que por internet lo puede encontrar, me puede preguntar, eso no hay problema. Al final, uno de los grandes una de las grandes críticas que se le están haciendo a este MacBook Pro es que, bueno, que Apple no lo haya sacado con Kaby Lake, ¿no? Que es la siguiente versión de la siguiente generación de los procesadores Intel Core de Apple. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Al final, ¿qué tan diferente hay entre Skylake y Kaby Lake? Bueno, Skylake sí que fue una gran revolución en términos de eficiencia, en términos de rendimiento. Era un procesador mucho más potente que las generaciones precedentes, y marcó cierto cambio con lo que ya se conocía.
Se esperaba que Intel ya no fuera a presentar nada más. De hecho, bueno, se conoce este tipo de vaivén de presentaciones, se conoce como lo del TikTok, ¿no? Se presenta una generación y una revisión y luego se pasa a la siguiente, ¿no? Que sería Cannon Lake, que se presentaría en 2018. Aquí, ¿qué pasó con Kaby Lake? Bueno, presentaron una revisión. Esa revisión realmente, para toda la gente que dice, no, es que claro, es que tienen procesadores desactualizados. A mí me sorprende muchísimo, porque parece que estemos hablando aquí de 486 o de Pentium 3 y cosas así. Estamos hablando de procesadores que llegan más allá de los 3 GHz, tienen el Turbo Boost, son la última versión de la arquitectura, que además está miniaturizada a propósito para Apple dentro de la placa base del propio procesador, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Quiero decir, ellos no van al PC Box y le dicen al tío, oye, prepárame 1.000 millones de procesadores que tengo que montarlos en un portátil. Claro, porque esto antes era mucho más fácil. Ellos trabajaban con el factor que les daba la compañía. No necesitaban miniaturizar nada, pero desde que llegó el MacBook Air, que al final cambió las cosas más de lo que nos parece, pues ellos necesitaban un procesador a medida, no que cambiaran las características, sino que lo hicieran más pequeño para que ellos pudieran integrarlo en sus placas hechas a medida para sus ordenadores a medida. Aquí tenemos uno de los primeros problemas que contamos con Intel, y esto enlazará con el final de toda esta conversación, y es Intel está retrasando a Apple en que saque sus productos. Quiero decir, ellos al final tienen que depender de Intel, de que saquen una nueva revisión de sus productos, luego que los adapten y ellos que los integren. Pero claro, si Intel ya va tarde con sus productos, ya llegan tarde a la revisión y ya llegan tarde a la integración, con lo que Apple lo único que puede hacer aquí es o presionarlos para que lleguen, que no va a servir de nada porque al final la compañía es la que es, o sacar los productos con lo último que pueda ofrecerles Intel y mejorar el dispositivo pues de otra forma, pues con RAM más rápida, con disco duro más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué gran diferencia hay con Skylake y Kaby Lake? Aquí, en pro de lo que se pueda pensar de que, claro, es que va a ser es un procesador nuevo, es una gran... A ver, la gran diferencia que hay aquí, y esto lo podéis ver en internet, por ejemplo, toda la información esta la he sacado de un artículo de Javier Pastor, un compañero de Shataka, que es, bueno, de las personas que más conocen la tecnología de procesadores de Intel. Realmente la gran diferencia entre esto es que Kaby Lake va a soportar de forma nativa pantallas 5K y Thunderbolt 3, de forma nativa, dentro del chipset. Eso quiere decir que, bueno, pues los buses de entrada-salida operan de forma mucho más eficiente para todos estos tipos de dispositivos. No quiere decir que no sean compatibles, de hecho no lo son en el MacBook, o sea, de hecho lo son en el MacBook Pro que acaba de anunciar Apple. De hecho podemos conectar hasta 2 pantallas 5K. Y por supuesto tiene también el puerto Thunderbolt 3, lo único que es más eficiente. ¿Cuánto más eficiente es Kaby Lake que Skylake? De un 5 a un 10%. En términos, que tienen que darse muchas circunstancias, tienen que conjuntar varias cosas para que se dé esta velocidad. ¿Merecería la pena tener Kaby Lake? Evidentemente sí. A mí me encantaría tener en mi MacBook Pro que me acabo de comprar, evidentemente lo último que tenga Kaby Lake. ¿Es una gran diferencia con respecto a Skylake? ¿Merecería la pena cambiarlo? No. Todas las opiniones que he leído por internet, desde Anantech, de todas las páginas grandes de Estados Unidos, dicen que, bueno, evidentemente es bueno tener lo último, pero que no es algo decisivo. No es como cuando pasamos a Skylake, por ejemplo, o cuando pasemos a Cannon Lake en el futuro. Porque eso sí que revoluciona un poco el proceso de construcción, que es al final la diferencia. Una cosa importante en un procesador es el tamaño de construcción. Ahora estamos en la tecnología de los 14 nanómetros, pero quieren pasar a construir en tecnología de 10, incluso de 7. Para que os hagáis una idea, eso quiere decir que el procesador, los transistores van a ser más pequeñitos aún. Eso parece que no tenga mucha importancia porque son más pequeñitos. ¿Y qué? Bueno, cuando más pequeños son, más cerca están y más rápido se comunican. Entonces eso, en millones de procesadores de operaciones por segundo, hacen que sean mucho más eficientes. O sea que cuanto más pequeños es más eficiente porque están más cerca. Eso sí que puede ser un gran cambio. Eso será en el futuro. Pero ya veremos no... si para todos tenemos... Ya veremos, a ver. Y ya veremos. Bueno, yo pienso que los ordenadores vamos a tener que vivir bastante con ellos. No creo que sean un gran cambio radical, porque ahora convivimos, ¿no? Con las tablets y los ordenadores convivimos, ya que muchas de las tareas que hacemos habitualmente con las tablets, con los ordenadores, lo hacemos con las tablets, por ejemplo, con los móviles.
hay cosas, y es por eso por lo que siguen los ordenadores, que no podemos hacer si no tenemos un ordenador. Esa es una de las grandes preguntas que me hicieron además el otro día por Twitter y me dio que pensar. Si solo pudiera comprarme una cosa, un ordenador o un iPad, un Mac o un iPad, ¿en qué me gastaría el dinero? Evidentemente en un Mac. Porque yo con un iPad no puedo hacer todo lo que hago con un Mac. Pero sí, el iPad hace mucho mejor ciertas tareas que hago con un Mac. O sea, que ahí tengo donde elegir. Y ahí puse el símil, ¿no? El Mac es mi casa y el iPad es mi residencia de verano. Entonces, bueno, para cerrar un poquito esta parte, evidentemente sería fantástico que Intel hubiera ofrecido a Apple la posibilidad de tener Kaby Lake en sus nuevos MacBook Pro, pero por cosas de que no han llegado a la integración, por lo que sea, pues tenemos Skylake. ¿Es malo? No. ¿Hubiera sido mejor? Sí. Pero es una tecnología que sigue perfectamente vigente. De hecho, es la tecnología que debería seguir vigente, la de Skylake, hasta la siguiente generación, porque no se esperaba. Kaby Lake se sale de la oscilación esta de TikTok que con la que saca a Intel sus productos y no hay que darle tampoco muchas más vueltas. Ningún gran profesional va a decir, no, es que con Kaby Lake, por ejemplo, sin esto no puedo trabajar. O sea, no es un término tan importante, pero sí hubiera estado bien que lo tuviera. Aquí, una de las y eso es opinión, bueno, todo lo que digo es opinión personal, ¿no? Pero aquí una de las cosas que yo creo que pueden estar alargando que, por ejemplo, los iMac no hayan salido aún, es precisamente esto. Yo creo que Apple sí que quiere en los iMac este tipo de procesador y alguna mejora más, porque si no van a cambiar el diseño, sacar el mismo ordenador con el procesador del año pasado sin cambiar el diseño y aumentando, claro, no les merece la pena. Entonces, o se esperan a sacar un nuevo diseño o se esperan a poner algo más. También me parecería extraño que solo actualizaran con Kaby Lake, porque para mí no tiene ningún sentido a nivel de mejora en bruto. Del tema de procesadores, que es mitad y mitad entre Apple e Intel, sí que vamos a una cosa que esta es una decidida apuesta de Apple, que es el tema del USB-C, ¿no? En cuestión de 3 años, este es el camino del señor y todos por el caminito del USB-C y tenéis 2 o 4 dependiendo del modelo del MacBook Pro, pero tiene pinta de que este es el puerto de los próximos 15 años, Pedro. Y es un puerto consensuado además con muchos fabricantes, que es una cosa fantástica que la gente parece que no lo acaba de ver. No es un capricho de Apple tener puertos USB-C en sus portátiles. Es un estándar de mercado que incluso Intel, en su nuevo protocolo, ya la explicaré un poco la diferencia entre esto, ha tenido a bien cambiar. O sea, ellos, por ejemplo, que la tecnología Thunderbolt, que las conocemos de los anteriores Macs, ellos tenían un puerto propietario que utilizaban para eso, pero se han dado cuenta que con el puerto USB-C se pueden conseguir dispositivos mucho más ligeros y que pueden tener una transferencia increíble de datos. Entonces, el Thunderbolt 3 utiliza la implementación del puerto USB-C. Eso quiere decir que la tecnología es Thunderbolt 3, el protocolo de comunicación y de transmisión de datos es Thunderbolt 3, pero el puerto, el conector es USB-C. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues que cualquier puerto USB-C, aunque no sea Thunderbolt 3, será compatible, porque Thunderbolt 3 es retrocompatible con todos los puertos que sean compatibles con USB-C. Aquí es la gran diferencia, ¿no? Porque la gente no entendía mucho. A ver, USB-C y Thunderbolt. USB-C es el puerto, Thunderbolt es el protocolo. Y es un buen protocolo. De hecho, es el mejor protocolo que nadie podía integrar en un portátil, que es otra de las cosas que me sorprende mucho de la gente. Apple ha puesto en un portátil profesional 4 puertos USB-C Thunderbolt 3, que es el más alto que se podría conseguir a nivel de transferencia de datos hoy mismo en el mercado. Y son puertos que, bueno, como ya digo, ahora explico un poco, pero pueden llegar hasta 40 gigas por segundo. Cada puerto puede conectar a su vez 6 dispositivos y además se pueden conectar en array. Eso quiere decir que pueden alimentarse unos a otros. Si yo conecto un dispositivo USB-C a un puerto y ese dispositivo tiene además salida USB-C, puede alimentar al siguiente y ese al siguiente y ese al siguiente. Todo ello gestionado por el ordenador, por el protocolo del puerto. Es una tecnología increíble y esto es lo que evita precisamente que hayan tantos cables o que puedan haber en el futuro tantos cables, porque al final no necesitaríamos un cable para transmitir datos y otro para alimentar las cosas, porque con ese el puerto USB-C admite hasta 100 vatios
Y para que os hagáis una idea, un ordenador normal potente necesita 65 para cargarse. Por eso también es un puerto de carga al USB-C. Es súper versátil. Es el más versátil que pueden añadir y es el que más futuro tiene, porque el estándar lo está cogiendo Google, lo está cogiendo Intel, lo están cogiendo todos los demás fabricantes que quieren sumarse al carro. ¿Aquí qué debería haber hecho? Yo me quedo con una frase que esta mañana he leído en Twitter, que es: le pedimos constantemente a Apple que innove, pero a la vez le pedimos que no hagan nada nuevo. Entonces, en su momento, Apple tiene que tomar la decisión. Quiero fabricar un portátil que tenga futuro. ¿Cuál es el puerto del futuro? Este es el puerto del futuro. ¿De verdad? Hay que pensar en la gente que quiera conectar un HDMI y que no tenga la entrada HDMI nativa en el mismo portátil. ¿Y qué pasa? Pues yo, por ejemplo, en la oficina hay muchos proyectores que todavía tienen VGA. Me tengo que cabrear porque mi portátil de 2016 no tenga un conector VGA. Aquí lo que se entiende es que cada uno, bueno, pues se compre el adaptador que toque en este sentido, que tampoco, ahora hablaremos un poco del tipo de puertos, pero yo no creo que para nada esto sea un drama. De hecho, creo que cuando el MacBook Pro esté en el mercado, a los pocos meses se olvidará todo esto, porque igual que se olvidó cuando con el iPod original, que se incluía el cable Firewire y luego solo incluyeron el USB, aquello la gente se quejó, pero es que va mucho más lento. Y hoy en día ya nadie se acuerda de eso. Es algo que es una gran mejora. Yo creo que hay que alabarlo, ¿no? Porque al final estás pagando el producto, pero son 4 puertos. Yo no creo que haya ningún ordenador, o pocos, de la competencia que tengan 4 puertos USB-C Thunderbolt 3. Es bastante fuerte. A mí, como idea teórica, el hecho de que tengas un único puerto para hacerlo absolutamente todo es una cosa que me pone. O sea, yo el que no tengo que estar, y que además sea un puerto que sea simétrico, que no tengo que estar si la puñetera lengüeta del USB está para arriba o para abajo, es decir, eso es una cosa que dice, sí, este es el futuro. ¿Que voy a levantar la pérdida del MagSafe? Sí, ¿no? Yo creo que el MagSafe significó mucho para algunos. Ahora, también fue una circunstancia... Quiero contarlo eso, quiero hablar de eso también. Creo que también hay unas circunstancias distintas. Es decir, es que tienes un portátil que te dura 10 horas. Y entonces, el mecánica del portátil, la misma que del iPhone, que es lo cargas por la mañana, se lo cargas por las noches. Y no tienes la misma en el que tienes que estar... El MagSafe es una cosa que venía muy bien cuando tenías que estar en el sitio donde estabas trabajando y tenías que conectarlo en ese sitio. Esa es la única que podría ser. ¿Que tienes que haber cargado de adaptadores? Yo creo que sí, y poco a poco irás cada vez menos. Pero también es una cosa a la que estoy personalmente acostumbrado, y creo que al final es la ventaja de, bueno, tú qué necesidades tienes, esta y esta, y tienes un adaptador para ese, pero tienes un modelo estándar en que, insisto, tiene 4 puertos que hacen cada uno lo que quieras. O sea, la pijada esta de que puedes cargar el portátil de cualquiera de los 4 puertos es una cosa que a mí me dices hace 10 años y dices, lo que estás diciendo, loco. O sea, si te traes un puerto para cargar y el otro. Con una pequeña salvedad, y es que seguimos teniendo todavía puertos auriculares, todavía no se lo han cargado. Eso sí que me sorprende. Pero bueno, eso es una cosa a mí también. Que no acabo de entender muy bien, porque, bueno, supongo que no habrán querido quitarlo por alguna forma, pero esto que comentabas, por ejemplo, del MagSafe, yo lamento muchísimo la pérdida del MagSafe, más que nada, no porque el portátil se me vaya a caer o simplemente el hecho de que me parece tan cómodo conectarlo. Al final el USB-C es un puerto que tienes que insertar dentro del puerto. El MagSafe es acercarlo al puerto, ¡pam!, y se conecta automáticamente. Me parecía muy útil. La gente dice: qué mala que es Apple, que ha quitado el MagSafe del conector. Podían haberlo hecho. Es que desde luego, es que Apple no está sentada en un gran trono de hierro intentando putearnos. Apple no ha implementado el conector MagSafe en el USB-C porque si lo hace incumple las normas del protocolo. Y no podría, y perderíamos un puerto USB-C. Estaríamos de nuevo con un puerto propietario de Apple, con un protocolo Thunderbolt 3 y con otro cable distinto. Entonces, posiblemente la gente se quejaría porque, claro, es que Apple ha cambiado el protocolo y ha hecho uno para los que ellos quisieran. No había forma de hacer un MagSafe con el USB-C. La única forma es, pues hay un adaptador de Griffin por ahí que lo pones en el MagSafe, que además se te queda un dongle pequeñito fuera y lo puedes utilizar, pero si Apple lo hubiera hecho, hubiera incumplido las normas del estándar y ya no hubiera sido compatible, que es precisamente lo que se le ha pedido a Apple durante todos estos años. Al final hay que ponerlo todo en contexto. Y luego, para el tema de los adaptadores, bueno, ya sabéis, yo me he comprado el MacBook Pro nuevo. El tema de los adaptadores, yo sí que pienso que Apple se ha equivocado en no incluir un adaptador USB-C a USB 3 dentro del propio portátil. Creo que hubiera sido una forma de guiñar el ojo en un poco a los usuarios, decir, hemos puesto estos puertos, sabemos que es igual un poco pronto,
leches, tenemos un iPhone que tiene un cable Lightning a USB-C, a USB, y no vais a poder cargarlo. Bueno, tener aquí el adaptador, igual que ha incluido el adaptador de auriculares en el iPhone 7, que yo pensaba que lo iba a hacer, en el MacBook Pro. Sí. No lo ha hecho y es un poco incoherente el sentido de que la gente le dice, pero bueno, ¿cómo lo cargo si yo solo tengo estas dos cosas? Bueno, tampoco es un gran drama, porque no hace falta que os compréis adaptadores de Apple. Hay adaptadores homologados porque es una norma estándar. Es una norma estándar y es lo que tiene que entender la gente, que te puedes meter en Amazon o en cualquier tienda, vas a ver adaptadores que cumplan la norma y te los puedes encontrar a partir de 9 euros. Perfectamente válidos. De hecho, yo ya os digo los que me he comprado. Bueno, yo en lugar de adaptadores, la verdad es que he renovado cables, porque los tenía un poco obsoletos. Me he comprado un adaptador Ethernet a USB-C, porque en ciertos bancos donde trabajo no hay wifi por temas de seguridad y necesito conectar a Ethernet, que es muy pequeñito. Me he comprado un adaptador que es diminuto, que además fue un proyecto súper molón que salió de Kickstarter. Era un adaptador USB-C a USB 3.0 normal, diminuto, además que tiene los mismos colores de aluminio que los MacBook nuevos. Y eso pues para conectar, pues por ejemplo el micro Rode desde el que os estoy hablando, porque evidentemente esto no tiene cable USB-C. Supongo que habrá algún cable similar. Pero yo ya mirando hacia adelante voy a intentar dejar de lado los adaptadores y el cable que necesite me lo voy a comprar ya USB-C. Sí que voy a tener adaptador para todo aquello que me dejan un pincho USB o alguna cosa, pues para tenerlo a mano. Pero más allá de eso, el ratón es inalámbrico, la cámara, mi cámara fotográfica es inalámbrica. Los auriculares desde los que estoy grabando este podcast ahora mismo y estoy oyendo tu voz son inalámbricos. Realmente no hay tanta cosa que utilizas a menudo. Y luego dicen, es que al final tenemos que ir con un portátiles súper ligeros, pero cargados hasta arriba de dongles. No es verdad. De hecho, las dos cosas que llevas USB-C de más, seguro que ocupan mucho menos que cualquier pincho USB antiguo que hay por ahí, que tenéis por ahí. O sea que no es algo muy, muy necesario. Y otro cable que sí que me he comprado es un cable Lightning a USB-C. Ese sí que me lo he comprado oficial de Apple. El adaptador Ethernet es el de Griffin, pero este sí que me lo he comprado oficial de Apple, porque al final estoy conectando mucho el iPhone al portátil. Bueno, me gustaba tener uno de Apple oficial, porque queda mejor, la verdad. Y la verdad es que el conector USB-C pues sé que es de confianza porque es el que más voy a usar con diferencia, pero todo el resto no tiene mucho más sentido. Quizás en el futuro los iPhone incluyan cables USB-C, no lo dudaría, pero aquí sí que es cierto que yo no veo ningún problema en esto, porque también os digo, mirad a la competencia. Todos los HPs Dell que salen ultra delgados, todos vienen, tienes que comprarlos aparte, tienes que comprar dongles para conectar el VGA, para conectar un Ethernet, exactamente igual que lo de Apple. Y es que es el precio de la miniaturización y podéis decir, de hecho también lo he oído, es que no hacen falta portátiles tan finos. Bueno, pero es que es el avance. O sea, portátiles tan más finos significa, porque son mucho más cómodamente transportables con la misma potencia que teníamos antes. Y eso es por definición un portátil. Por todo lo demás es un portable. Podríamos haber tenido portátiles como hamburguesas de grandes con todos los puertos del mercado, pero eso sigue siendo el pasado. Y hay que un poco avanzar, porque no hubiéramos avanzado cuando pasó esto con las disqueteras, ni cuando pasó esto con el DVD, ni cuando se quite el puerto USB-C por lo que sea. O sea, bueno, yo creo que cuando quiten el puerto USB-C ya directamente será todo inalámbrico. Tesla habrá inventado algo para que la energía vaya por la luz y cosas así, pero no le veo gran problema a esto. Y bueno, lo que he comentado del tema de MagSafe, que yo creo que hay que tener claro que no es que ellos quieran putear a la gente y quitarlo porque ellos hayan querido, sino simplemente que no lo pueden hacer. Antes de que cerremos el tema con el procesador y de luego evidentemente que hablemos de la Touch Bar, sí que había otro de los comentarios que era ¿y por qué no implementamos el Lightning que ya tenemos en el teléfono para tenerlo dentro del ordenador, Pedro? Vale, esto es evidentemente otra de las cosas que
y lo comentaba también en el grupo de Telegram, sobre el papel todos podemos hacer nuestro ordenador perfecto. Quiero que tenga esto, que haga esto, tal. Pero hay que ver las características técnicas, hay que ver cómo se implementa, hay que ver los protocolos, hay que ver los tiempos de fabricación, de producción, de puesta en marcha, de investigación y desarrollo, porque al final este portátil no ha salido porque un día alguien dijera, vamos a hacer este portátil así, tráeme una touch bar, y de repente ha aparecido la touch bar, o 4 puertos USB-C Thunderbolt 3, ponérmelos aquí y aquí, y ya están puestos. O sea, eso es hay un proceso de arquitecturización de hardware, que es un proceso de ingeniería muy bestia para meterlo a ese nivel. Entonces, esto está bastante pensado, no es que haya sido decisión de que Tim Cook una tarde estaba aburrido y lo dijera. El tema del Lightning versus USB-C, que se habla mucho, tampoco es que quieran marear a la gente con conectores. De hecho, todo lo contrario. Lightning, en su implementación de protocolo más rápida, recordad, hemos hablado, USB-C es puerto, Thunderbolt 3 es protocolo. Lightning es puerto, y el protocolo que utiliza es un protocolo con las mismas velocidades muy similares en su implementación más rápida, que es la que lleva el iPad Pro, a las velocidades que tiene el USB 3.0. Para que os hagáis una idea, el USB 3.0 llega hasta 5 gigabytes por segundo. En el USB que tenemos en el MacBook Pro llegan hasta 40. ¿Qué quiere decir eso? Que con el USB 4, con el USB-C, con el Thunderbolt 3 tenemos pantallas 5K, podemos tener alimentación a la vez, podemos conectar 6 dispositivos, o sea, es todo lo que podemos pensar que podemos hacer hoy en día lo podemos hacer con el C, pero no lo podemos hacer con el Lightning. Y otra de las cosas, hay una foto que te pasaré para que lo pongas. Si puedes poner fotos en este podcast, estaría bien que pusieras una hora aquí, donde Mira, voy a darle aquí footnote, poner foto. Exacto. Aquí vais a ver una foto. Exacto. Aquí vais a ver una foto que creo que publicó Alex Barredo en Twitter sobre la diferencia a escala miniaturizada, no, pero muy cerca, una macro de los puertos entre USB-C y Lightning. Y es asombrosamente diferentes a nivel de grosor. Lightning es muy, muy delgado. Casi podemos decir que es el 50% más delgado que un USB-C, aunque parezca que no. Pero sí que lo es porque, bueno, además el puerto Lightning es un puerto hembra, el puerto USB-C, bueno, pues tiene una lengüeta, bueno, lo veréis enseguida en la foto. Y veréis que es mucho, mucho, mucho más delgado el Lightning. ¿Qué quiere Apple con esto? Primero, en un dispositivo como un iPhone no hace falta un puerto que tenga ese ancho de banda tan bestia, que además encarecería el producto, posiblemente necesitara una controladora mucho más grande para funcionar, que haría que, bueno, el espacio en un teléfono es mucho más limitado que en un portátil. Y luego, tercero, por supuesto, es una empresa y quieren controlar la certificación Made for iPhone, que es la certificación que Apple dice que los accesorios tienen que cumplir para poder funcionar con los accesorios tal y como ellos piensan, con unas medidas y unas certificaciones de calidad. Eso, por ejemplo, en el Mac está mucho más abierto. También está controlado, pero está mucho más abierto y se rige por otras normas. Entonces, evidentemente, si tuviéramos USB-C en el iPhone sería más caro, tendría menos cosas porque la controladora sería más grande. Apple no tendría control sobre lo que la gente puede fabricar ahí. Para que os hagáis una idea, ¿os acordáis de ese pendrive que cuando lo conectabas a una unidad daba un voltaje y descalabraba toda la unidad, todo el ordenador a que estuviera conectado? Eso no podría hacerlo con Lightning, porque la certificación hubiera evitado que eso primero llegara al mercado y que eso funcionara de esa forma. Entonces, esa es la gran diferencia. Primero, más control y luego un control sobre la miniaturización que en el iPhone ahora nos puede parecer muy fino, pero hay que mirar también hacia adentro, igual que el puerto de auriculares. Eso quita mucho espacio de interior y es algo que ellos quieren controlar. En la foto lo veréis clarísimo. La foto la pondremos en las show notes, que sabéis que es postal.fm/una-cosa-más-32. Lo normal es que el reproductor donde estéis oyendo el programa podáis haciendo pulsando, y de hecho si utilizáis reproductores que permitan tener capítulos y tener imágenes dentro del podcast, como es el caso de Overcast, por ejemplo, de hecho de hace 3 o 4 semanas yo lo estoy utilizando siempre. Lo tenéis el programa seleccionado por capítulos en cada una de las partes que tiene el programa, y luego en determinados momentos, por ejemplo, cuando hacemos las recomendaciones, suelo poner un pantallazo de la aplicación. El otro día que hicimos esta de deportes
reporte que salía aquello de Tamagotchi, ¿os acordáis? Pues puse la imagen y cositas de esas. Así que si tenéis un reproductor, como os digo, en el que os permita tener capítulos e imágenes embebidas en el MP3, también las tendréis. Yo creo que una de las cosas que más nos quedamos pensando todos, y sobre todo la gente de nuestra generación, ¿no, Pedro? Que ya hemos vivido una transición del PowerPC a Intel y la cosa fue traumática durante un año. Pero oye, sobrevivimos y más duro en la mina y, en fin, aguantamos. Como lo comentabas tú antes, igual que estamos viendo el ritmo de crecimiento, que evidentemente es un dispositivo nuevo, tiene mayor capacidad de ampliación tanto en el iPhone como en el iPad, como incluso en el Apple Watch. Las ventajas y los cambios estratosféricos que tiene de generación, como eso en el escritorio y en el portátil, evidentemente no es ese ritmo. ¿Cuánto tiempo le da Apple a decirle a Intel, hasta luego, fue muy bonito mientras duró, pero hasta aquí hemos llegado? Yo creo que eso se lo dirá a Intel en cuanto Apple tenga un procesador que sea capaz de competir con los procesadores más potentes de Intel, porque claro, ellos al final deberán demostrar no solo que controlando el roadmap, el mapa futuro de lanzamientos propio, pueden tener más control sobre los dispositivos que pueden sacar, sino que también es igual de potente como mínimo, ¿no? Que es al final lo que pasa un poco con PowerPC. Esto también lo hemos comentado mucho. Yo creo que Intel es la última compañía que está lastrando a Apple de hacer lo que realmente quiere hacer con los productos, que es sacar, bueno, pues cosas en el momento que tenga que sacarlos y con la potencia que tenga que sacarlo. Y al final, una empresa que fabrica para muchas marcas y de muchas formas, pues tiene en cuenta el roadmap de Apple, pero no es una prioridad para ellos. Y Apple necesita que sus cosas sean bastante prioritarias porque tiene un mercado muy definido. Entonces, aquí hay dos cosas. Como tú dices, ya vivimos, aquí en el mundo, en la historia de Apple hemos vivido dos grandes transiciones. Primero fue la de Motorola hacia PowerPC, que aquello fue el fin del mundo, bueno, el primer fin del mundo realmente, porque luego hubo bastantes más, pero fue el fin del mundo porque si recordáis el famoso anuncio de 1984 en el que entra la chica y tira un martillo, aquella gran cara simbolizaba IBM. Y a los pocos años de eso, IBM era quien proporcionaba a Apple los procesadores PowerPC para sus Macs. Entonces, imaginad, era como si se vendieran a Gran Hermano, que aquello a la gente puso el grito en el cielo, pero bueno, luego se quedó en agua de borrajas. La potencia de los PowerPC fue fantástica y avanzaron un poco más. ¿Qué pasó en aquella época? Y es lo que me viene mucho a la mente con lo que está pasando hoy en día. Apple no está cumpliendo con ciertos productos, con ciertas actualizaciones de productos como se les piden. Yo me acuerdo mucho de la época en la que la gente estaba como loca esperando para comprarse un PowerBook G5. Era el MacBook Pro de la época. La gente preguntaba por eso, a Steve Jobs lo tenían al pobre acosado sobre cuándo iba a salir el famoso PowerBook G5 y bueno, no lo lanzaban, actualizaban el PowerBook G4 hasta el tope de velocidad que podían llegar, no iban a más, esto no sé si os sonará. Y claro, llegó un momento en que el propio Steve Jobs tuvo que salir a una conferencia y dijeron, mirad, no va a haber PowerBook G5 porque Intel nos prometió que iba a haber uno creo que era 2 GHz en aquel momento o algo así, y no nos lo pueden dar. No nos lo pueden dar porque el consumo por vatio que ofrece no serviría para un ordenador portátil y no se puede miniaturizar de esta forma y bueno, no lo podemos tener. Y esa fue una de las grandes excusas para pasar a Intel. Intel tenía un roadmap mucho más agresivo que contaba con el mundo de la movilidad a saco en los próximos años y además tenía un consumo por vatio muy, muy agresivo. Creo que era de 100 a 1 o algo así con respecto a lo que ofrecía PowerPC. Y claro, ¿eso qué quiere decir? Que con el mismo consumo por vatio que tenía un PowerPC, un Intel rendía 100 veces más. Entonces, claro, eso fue uno de los grandes revulsivos para pasarse a Intel y la gran estrategia de Jobs para venderle todo ese tipo de productos a la gente. Ahora, podría estar pasando algo así. Quizás se está llevando a cabo en alguna negociación o en background, algo estará pasando entre las compañías, pero yo creo que al final, aunque por lo que he comentado, Kaby Lake o lo que sea no es tan necesario en esta generación, pero puede ser que esto pueda volver a pasar en el futuro con procesadores de última generación, que no creo porque ahí tendrían más prioridad, pero todo podría ser, ¿no? Y si Intel retrasa en el lanzamiento de productos Apple, eso puede tener un problema para Apple que necesita tener esos productos en el mercado. Entonces, la gran transacción sería que sus
procesadores, sus A lo que sea, o los que, como los quieran llamar en el futuro, pues ya puedan ser para ordenadores tan potentes como un MacBook Pro. Yo creo que empezarían primero por la gama MacBook para hacer un poco de hibridación. Eso es lo que sería la transición. Yo recuerdo que en la transición entre PowerPC e Intel hubo una época en la que convivimos entre las dos arquitecturas. PowerPC tenía ciertos dispositivos y habían ya ordenadores como el iMac y el primer MacBook Pro que ya corrían con Intel. Entonces, podías comprar Macs que corrían en distintas arquitecturas. Luego, además, ahí Apple lo hizo muy bien, ¿no? Y es por lo que también me habéis preguntado, ¿qué supondría cambiar ahora a la arquitectura ARM en MacOS, ¿no? Que la gente preguntaba, ¿pero hay que volver a escribir todas las aplicaciones para Mac? Realmente no. Lo que hay que volver es a compilarlas. ¿Qué es compilarlo? Es coger el código de la aplicación y hacer un ejecutable que se pueda utilizar en el sistema operativo para que ha sido compilado. Es como empaquetar. Lo que pasa es que cada arquitectura tienes que empaquetarlo de una forma, pero a nivel de código no debería cambiar mucho. Digo no debería porque siempre hay que tocar algo, pero es muy poco, ¿vale? Cuando salió Intel, lo que ofreció Apple fue una compilación dual. Quiere decir que creabas un binario, una compilación para Intel y una compilación para PowerPC. Fue lo que en aquel momento se llamaron los binarios universales, que era que una misma aplicación podría correr en las dos arquitecturas. El sistema operativo decidía cuál de las dos cogía. Pero eso era una parte de la transición hasta que ya los binarios PowerPC se cerraron, creo que a partir del Ion, y todo ya corría con Intel a partir de ese sistema operativo. O sea, a nivel de usuario no debería ser muy, muy traumático, y a nivel de desarrollador pues habría que volver a compilar la aplicación y durante un tiempo conviviríamos con aplicaciones que corrieran en las dos arquitecturas. Pero las grandes ventajas de eso sería que por primera vez en la historia de Apple, ojo, por primera vez en la historia de Apple fabricaría el dispositivo, el producto y todo lo que le diera la grandísima gana, sin depender de nadie más que ellos. Y eso sería un gran cambio para la futura Apple de nueva generación de los próximos X años. Yo creo que lo harán precisamente por eso el último que has comentado tú. Sí, el Mac sigue teniéndole el peso y al final, hombre, es cierto que con respecto al iPhone es pequeño, pero en fin, un negocio de 10.000 millones de dólares tampoco lo tenemos todos los días nosotros. Yo recuerdo esa época, recuerdo los binarios universales, como decía Pedro, recuerdo Rosetta, que es lo que te permitía correr las aplicaciones que todavía estaban en PowerPC en Intel. Exasperadamente lento, pero era lo que había. Es cierto que yo creo que el nivel de rendimiento de los ordenadores de hoy te haría que eso fuese mucho más rápido. Sí. Y luego, por otro lado, es que el 2016 no es el momento del cambio en cuanto a aplicaciones. Utilizamos mucho más la web, a la que no le va a afectar de inicio absolutamente nada de eso. Nada. Tenemos muchas más salidas en la parte de utilizar un dispositivo móvil para alguna cosa que hay. Entonces, dejándolo de siempre, que son sobre todo las aplicaciones profesionales en las que sí que esa performance adicional o el poder correr nativo sí es importante. Es decir, es que en aquellos momentos Office lo poblaba absolutamente todo. Tú no concebías un ordenador sin Excel, sin incluso Outlook, si me apuráis, o en el caso nuestro, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la que teníamos. ¿Cómo te acuerdas cómo era? Leche, no me acuerdo ahora, pero vamos, sin Excel, sin Word y sin PowerPoint, no era un ordenador. Sí, sí. Eso no lo era. Sí, sí. Mientras que a día de hoy, bueno, pues para salir del paso, pues utilizar Google Docs o incluso la suite de Apple, que en fin, también eso es para otro día. iWork, ya hablaremos otro día de lo contento que me tienen. Pero vamos a cambiar mucho la idea. Sí, y con lo que tú dices, con la potencia de los ordenadores de hoy en día no debería ser tan traumático, además porque ahora contamos con otra gran ventaja, y es que realmente ya estamos usando todos los días aplicaciones binarias compiladas en ARM, que son las aplicaciones de iOS, las aplicaciones de WatchOS y las aplicaciones de tvOS, o sea que yo creo que Apple tiene mucho más rodado ese sistema, ni siquiera haría falta un sistema expropósito de creación de binarios. Ellos lo tendrían mucho más controlado para las aplicaciones de escritorio. Incluso podríamos empezar a emplear aplicaciones universales entre escritorio y iOS, que bueno, esto no llevaría jamás de la vida y jamás de los jamases a un sistema operativo único. Yo creo que eso Apple no lo va a hacer nunca, pero sí que va a hacer aprender de los dos sistemas operativos y que se vayan retroalimentando, ¿no? En Mac hemos tenido grandes características de iOS que estamos usando ya, y en iOS también hemos cogido alguna funcionalidad de Mac que bueno, que era útil en su momento. Así que yo creo que llegará. A mí, si me preguntáis, yo firmaba ya para que cambiaran a ARM. Creo que sería un gran paso y sería una gran ventaja que beneficiaría sobre todo a los usuarios.
porque que tenga el control Apple sobre los ordenadores, que es al final lo que ellos quieren tener para poder hacer sus productos, daría lugar a grandes máquinas. Vamos con la estrella de la presentación, que fue el Touch Bar. Le dedicaron una demo exclusiva de Federici, apoyada por Phil Schiller al final para enseñar el dedito para el cambio de usuario, y luego hasta 3 demos de 3 aplicaciones conjuntas. ¿Qué sensación te da la Touch Bar antes de haberla tocado? Que si yo no estoy equivocado, todavía no la has tocado, Pedro. Sí, todavía no la he podido tocar. Mi portátil me llega de 2 a 3 semanas, me dice Apple. Tenemos un briefing en Apple seguramente en unas 2 semanas para poder ver el producto. Yo creo que igual lo veré antes de que me llegue a mí. Pero, a ver, la Touch Bar es una decisión coherente con la idea que tienen ellos del ordenador, y es, tú tienes tus manos en el teclado, no tienes por qué dejar tus manos en el teclado, pero las interfaces táctiles son una gran idea, porque como dijo Steve Jobs en 2007, y al final aquí enlazamos todo, es que todos los puntos tienen que conectar hacia atrás. Como dijo Steve Jobs en 2007, hoy en día necesitamos interfaces que cambien los botones de las aplicaciones, porque es mucho más fácil interactuar con ellas. Y además el uso táctil pues nos permite pues tener más precisión a la hora de hacer deslizadores o tener más control sobre lo que queremos publicar, más accesos directos más sencillos. ¿Qué se podía haber pensado? De hecho, yo creo que hay algún prototipo que por ahí, algún rumor que se dijo, bueno, poner una pantalla en lugar de teclado, pero eso no acaba de ser útil, porque te cansa las manos, teclear siempre contra una pantalla de forma habitual durante 15 horas, por ejemplo, yo que trabajo al día con el Mac. Pero sí que sería útil que tú sigas trabajando con un teclado. Además, ellos han sido muy hábiles vendiéndolo, porque han dicho, bueno, ¿os acordáis de las teclas estas de función que llevan desde 1960 que nadie usa nunca? Pues mira, las hemos cambiado por algo mucho mejor. Y yo creo que es una buena forma de venderlo, porque son teclas que habitualmente no utilizamos. Ahora se convierten en aceleradores de nuestro flujo de trabajo diario. Y como esa idea, yo sí que la compro. No sé cómo funcionará, si funcionará bien, si funcionará mal, cómo se verá. Sé que la gente que la vio en el hands-on de la presentación en Cupertino, la verdad es que les pareció fantástica. The Verge dijo que era tan bueno que parecía hasta irreal. O sea que parece que lo han implementado bastante bien. Es una pantalla retina, es una interfaz que parece que es útil y que reacciona bien con los productos. Además está abierta a los desarrolladores para que cada uno pueda, por ejemplo, como este que ha hecho ya la aplicación de pedos para la Touch Bar. Fundamental. Este tío es muy bueno, porque este de que hace la aplicación de pedos siempre es el primero que hace aplicaciones de pedos para cada cosa que saca Apple. Sacó el iPad, aplicación de pedos. Sacó el iPhone con la App Store, aplicación de pedos. O sea que es un tío que es un pionero. Pero no sé si lo utilizaré mucho o poco. Tendré que probarlo en el día a día. Igual luego simplemente es una cosa decorativa que no sirve para mucho más. Pero bueno, la verdad es que para cambiar de forma rápida entre las aplicaciones, para tener teclas que nunca te acuerdas, para ponerte tú tus propias teclas, que eso lo veo utilísimo, y no tener que depender de shortcuts y historias, pues puede quedar muy bien. Yo creo que el futuro además es incluso que añada las notificaciones ahí. El cambiar de usuario con Touch ID también me parece bastante acertado. Yo creo que es una buena idea que viene de la experiencia obtenida en iOS. Y esto es lo que hablaba un poco de la retroalimentación entre sistemas operativos, que no tiene que dar lugar a una mezcla forzosa, sino a una suma de ideas, que es al final de lo que se enriquece el usuario. Yo por partes. Touch ID me parece una idea genial. Es decir, yo creo que el poder incorporar y para abrir la sesión, hacer las compras cuando Dios nos oiga a todos, Apple Pay llegue aquí en medio, y el cambio de usuario, no sé si tanto en el portátil, pero desde luego en un momento dado, si tienes 2 personas, como a mí me ocurriría en casa tenerlo, me parece una implementación genial. Yo en esa no tengo absolutamente nada. La parte del resto del Touch Bar a mí me mola mogollón. O sea, me parece de demo, queda de miedo, en las fotos queda precioso, lo demás exactamente igual. Creo que además es la línea de qué podemos hacer distinto más allá de la miniaturización, que creo que es necesaria, y el hacer pequeña, que la pantalla sea mejor, y todo lo que hemos hablado antes a nivel técnico. Bueno, pues eso sí es algo distinto. ¿Es más distinto que el Surface? Pues no lo sé. ¿Es más distinto que si la pantalla fuese táctil? Pues no lo sé. Creo que es la implementación que Apple iba a hacer de algo distinto y algo nuevo. Creo que hay que tocarla. Ya creo que esta es de las cosas en las cuales hasta que, y ni siquiera en el hands-on, y ni siquiera, necesito un mes con este cacharro de ver
de cuánto lo llego a utilizar. O sea, una de las cosas que me cambió a mí de usuario de Windows a usuario, que me cambió mucho la forma de trabajar con un ordenador, sí, cuando era usuario de Windows a usuario de Mac, es la cantidad de veces en las que yo utilizo shortcuts y utilizo combinaciones de teclado. No lo sé si siendo de esta vieja escuela en la que todo lo haces con comando algo, con alt algo, con mayúsculas algo, el tener esa misma combinación arriba la iba a utilizar o no. Pero es de las pocas cosas, es decir, a mí el MacBook Pro es un ordenador que a día de hoy, y ahora hablamos y enlazamos directamente con el que Pedro se ha comprado, en el que yo personalmente no le encuentro utilidad más allá de, bueno, ya tengo de todo y tengo ganas de tener esto, de probarlo. Esto me hace al menos tener ganas de usarlo. Eso sí, es cierto que sí, en cualquier otra circunstancia, a mí el D13 que no tiene la Touch Bar no me llama absolutamente nada. Esto, por esa cosa sí que me llama, Pedro. Sí, es al final un poco el atractivo, ¿no? El cambio aparente que le dan a esto, pero es la diferencia entre experimentar con algo y tener algo más pensado. Yo creo que ellos son valientes, y de hecho Johnny lo es, cuando dijo, mira, hemos probado la interfaz táctil, seguramente habrán probado también el iMac, que se baja y se convierte en una pizarra de diseño, pero todo eso no funciona en el día a día. Queda muy bonito en las demos, queda muy bonito en los vídeos, pero no funciona. Esto quizá no sea tan aparente ni tan llamativo, es una barrita arriba que puede alterarse, pero es el concepto con el que empezamos a introducir el mundo moderno de las aplicaciones hoy en día, que son interfaces táctiles que cambian dependiendo de la aplicación. Y si eso funciona bien, seguro que en el futuro veremos touch bar todavía más grandes. Había por ahí un diseño que lo compartí por Twitter que cambiaba incluso toda la zona del touchpad y la convertía en una pantalla, ¿no? Para poder ver previsualizaciones, cosas así. Pues bueno, pues ¿por qué no? Si eso acaba funcionando, si os fijáis, es una de las zonas que, a no ser que apoyéis las manos, incluso también así no pasaría nada, pues se puede sacar mucho partido a un ordenador. Yo creo que al final la evolución tiene que ser por hacer útil todo esto y no forzar un hábito natural por causa de una tecnología que sería quitar las manos del teclado para tocar una pantalla cuando estás trabajando en un ordenador, que tienes además el ratón. Entonces, como tú dices, hay que probarlo. Yo, en mi análisis del MacBook Pro, en el que ya tengo un guión escrito y todavía ni lo tengo, un guión de todo lo que quiero probar y todo lo que quiero ver, creo que la Touch Bar es una de las cosas que escribiré un segundo artículo, una especie de extra, que publicaré 1 mes o 2 meses después diciendo, vale, ya llevo 2 meses con esto, ¿me ha sido útil o no me ha sido útil? Y bueno, más allá de que quede bonito o no, que parece que queda bastante bonito, pues vamos a ver si eso funciona. Como ya es tradición en las Keynote, desde la primera que hicimos, nada, en los primeros programas de Una Cosa Más, siempre terminamos con lo que nos ha costado la broma de la Keynote, y aquí Pedro se lleva la voz cantante. Bueno, a ver, yo os puedo decir que al final, también comentaba por Twitter hoy, ¿no? Es que al final te has comprado esto de forma, como me han dicho, de forma pasional, no racional. No, al contrario, yo me he comprado esto de forma totalmente racional. De hecho, llevo 5 años esperando una actualización que me gustara para comprármelo, para comprarme un cambio a mi MacBook Air de 2011, que por cierto lleva 4 gigas y no pasa nada. Y me va fantásticamente bien y sigo editando vídeos, fotos con Lightroom y todo perfectamente. Pero ¿por qué me he decidido a comprar este modelo? Primero, porque la pantalla es fantástica. Yo estaba esperando que Apple por fin incorporara grandes mejoras a la pantalla y en una pantalla de ordenador. Tiene 500 nits, tiene el espacio de color cinematográfico. Yo creo que es un tope de gama de pantallas que en iOS ha sido calificado como la mejor pantalla en cualquier dispositivo, y aquí pues va muy, muy encaminada también a eso. Luego han mejorado los altavoces, que es una de las cosas que no prestamos atención, pero yo me gusta oír música cuando estoy en casa con los altavoces. Y yo sospecho, según la mejora que han incorporado, que comentaban ya en las webs americanas que han tenido tiempo de probarlo, es un 58% más potente, y además han mejorado los graves, que es exactamente lo que hicieron con el iPad Pro. Si han incorporado al menos la misma calidad que tienen en el iPad Pro, los altavoces van a ser espectaculares. Y es algo que me gusta porque en ningún portátil anterior le han dado tanta importancia, y esto también indica pues que hay gente que se dedica al sonido, que usa Logic. Pues aquí tienes también la posibilidad de oír con calidad tus
tus creaciones, ¿no? Que lo veo importante. El tema de la gráfica, bueno, ni fu ni fa. Yo creo que admite vídeo en 4K, que lo voy a probar, admite múltiples monitores. De hecho, bueno, yo con mi MacBook Air también conecto un monitor de 27 pulgadas, pero aquí lo podré hacer a mayor resolución, podré por fin jugar a juegos más complejos. Pero bueno, la gráfica en un MacBook Pro de 13 es para poder hacer tareas de edición y de fotografía. Yo creo que de forma bastante eficiente. Si quieres aspirar a algo más profesional y con un uso más continuo y más potente, evidentemente deberías ir por un MacBook Pro de 15 que tiene la gráfica dedicada, la Radeon Pro. Y bueno, el tema de las teclas, yo probé el teclado del MacBook y la verdad es que me encantó. Hay gente a la que no le gusta, sobre todo la gente que ama los teclados mecánicos porque tienen más recorrido. Yo creo que este es comodísimo a la hora de teclear. Estas teclas son más estables. Más estabilidad significa no que las teclas sean más bonitas cuando tú las pulsas, sino que cuando tú estás tecleando te da la sensación de que es una sensación de que la bajada de las teclas es homogénea y es una sensación muy agradable porque no te da la sensación de estar golpeando algo y que una vez das en una esquina y baja la esquina, otra vez es algo que se puede sentir y para quienes escribimos mucho, pues es un gran alivio. El trackpad Force Touch no es 3D Touch, que es una de las cosas que a mí me hubiera gustado que lo hubiera llevado también, que fuera 3D Touch y que la interfaz de macOS pudiera tener alguna característica más a nivel de presión con el trackpad. Pero bueno, es el doble de grande, o sea que me parece también muy bueno para la gente que ama los trackpads, que cada día veo más. Yo no lo suelo usar tanto, pero parece que en este voy a tener grandes posibilidades. Y bueno, por todos los puertos nuevos que lleva, que parece mentira que me compre el Mac por los puertos, pues sí, por todo lo que os he explicado, por la potencia, porque lleva 4, por la versatilidad. Yo creo que esta es una muy buena generación. Skylake está más que rodado, la memoria RAM es muy rápida, el disco duro es de los más rápidos que hay. Creo que es un gran producto, un producto muy cerrado. Es caro. Es caro como cualquier primera generación de un producto, que además lleva una pantalla retina adicional y lleva muchas, por ejemplo, yo estoy seguro que tanto el proceso de fabricación como el proceso de miniaturización, que también hay que pagarlo, como los auriculares, los altavoces nuevos que lleva, el trackpad más grande, todo eso pues al final encarece el producto y seguro que una nueva generación posterior si sale el año que viene será un pelín más barata. Tampoco esperéis 500 euros de rebaja aquí, pero vi un producto muy cerrado, el diseño me parece espectacular, yo he elegido para mí el Space Gray y decidí comprarme porque ya lo necesitaba, tampoco podía esperar mucho más y vi qué producto me gustaba. Así que me compré el de 13 pulgadas, un i7 con 512 GB de disco duro SSD, 16 GB de RAM y la Touch Bar, claro. Y nada, pues aquí estamos esperando para probarlo a tope. Yo tengo curiosidad. Yo es cierto que, yo creo que he dicho en alguno de los programas antes, el portátil quizás es lo último que yo me compraría a día de hoy. No antes, yo sigo hablando ahora mismo estoy grabando con el portátil de 11, que en su momento, me sigue pareciendo un ordenador maravilloso y que en su momento, por las circunstancias que yo tenía, me servía mucho. A día de hoy, a mí lo que me pide el cuerpo es tener un iMac lo más brutal y monstruoso que pueda tener en el despacho para editar los audios, ahora que metemos alguna cosa de vídeo y lo demás. Dicho eso, a mí me ha puesto. O sea, yo no iba con ninguna intención de que sacasen el portátil que sacasen me iba a traer y este me ha gustado. Tanto como para comprarme, lo digo no, porque al final hacer la lista de la compra entre eso y los que rompo, pues claro, es que no toca cambiar las cosas y no puede ser. Y así vamos. Pero vamos, que tengo mucha... Yo os digo que no os preocupéis, que veré el de Pedro y ya sí puedo estar y Pedro, como es muy amable, me dejará tocar un poquito, incluso hasta la touch bar y todo. Por supuesto. En fin, hasta aquí ha llegado la Keynote. Escribirnos que para todas las cosas que se nos han quedado en el tintero y en el próximo programa empezamos el follow-up como siempre, como ello. Vamos cerrando el programa con las recomendaciones, pero antes permitidme que dé las gracias a todos los mecenas y oyentes de Una Cosa Más. Sabéis que podéis ayudarnos convirtiéndose en mecenas del programa. Vais a postal.fm/mecenas y ahí tenéis todos los programas de mecenazgo de los distintos podcasts de la cadena. Otra forma de la que nos podéis ayudar, tal y como Pedro os ha comentado antes, de las compras de Amazon y de cara sobre todo que dentro de nada tenemos Black Friday, dentro de nada también
todas las compras navideñas. Si entráis desde podstar.fm/Amazon, toda compra que hagáis a vosotros os costará exactamente lo mismo y a nosotros Amazon nos pagará una pequeña comisión que nos permite hacer cada vez más y mejores cosas en toda la cadena. Y en una cosa más, Pedro, recomendación de la semana. Esta semana tengo una recomendación que publiqué por Twitter, pero para que no quede un poco en el olvido y que la veáis, me gustaría que lo usáis. Es para Mac. Es una combinación, es una aplicación que, para ir al grano directamente, te muestra, manteniendo pulsada la tecla de command, te muestra, como lo muestra en iOS cuando conectas un teclado externo, todos los distintos atajos de teclado que tiene la aplicación que tienes abierta en ese momento, sea la que sea, no hay cual sea, no hay una lista de aplicaciones compatibles. Él lo que hace es coger todos los shortcuts que tengan los menús y te los muestra de forma sencilla, tal como si fuera una gran capa que te muestra todas las combinaciones que puedes hacer. ¿Por qué es útil esto? Porque no tenéis que ir recorriendo todos los menús de las aplicaciones para ver dónde está lo que queréis buscar. Es mucho más fácil encontrar algo que no sabíais que se puede hacer. Y además es una aplicación gratuita que se queda en segundo plano, no consume apenas memoria y simplemente pulsando command veréis al instante todas las combinaciones que puede tener. Además, formateadas de forma bastante elegante y nada intrusivo. O sea que yo recomiendo que lo bajéis porque a mí me ha descubierto bastantes combinaciones de teclado muy útiles que seguramente ponga en mi nueva Touch Bar cuando la tenga. Instalando ya mismo, sí señor. Cheat Sheet, me ha encantado esta. Esta me ha gustado un mogollón, sí señor. Mi recomendación de la semana, tengo que dar las gracias a Juan Andrés, que la comentó el primero de todos, al menos que yo viese en el grupo de Telegram. Es una aplicación que se llama Gymaholic. Ahora que me ha dado volver al gimnasio, toda la parte de lo que era el ejercicio en sí, de la bicicleta estática o de la cinta, la propia aplicación de correr de Apple o incluso el Heartwatch este que recomendé, si no la semana pasada, la anterior, también te permite hacer el entrenamiento. Dentro de ella te hacía todo el seguimiento, pero no así cuando empezabas con máquinas, cuando empezabas con pesas, cuando empezabas lo que era la parte de ejercicio, ¿no? Que es la que haces después del cardio. Y me descubrí esta aplicación que se llama Gymaholic, es gratuita, luego con pagos de in-app purchase, en la que lo que haces es diseñarte toda la rueda de entrenamientos de, bueno, pues hago esta máquina, ahora estas pesas libres, esto lo que sea. Te permite llevar el seguimiento de cuánto estás tardando, puedes hacer todas las repeticiones que quieras, modelarlo, ahora son 20 repeticiones con este peso, 12 con este y 8 con este, no hay ningún problema, te lo hace absolutamente todo. Tiene un poquito de que tienes que trastear la aplicación para comprobarlo, pero no era especialmente complicada. Yo me fui haciendo a ella conforme estaba haciendo el ejercicio, así que no, ya os digo yo que no fue exageradamente compleja. Te permite saber cuánto tiempo has estado, te permite meter también cuánto ejercicio has hecho, cuántas calorías, y se incorpora directamente a toda tu mecanismo de actividad. Si hacéis gimnasio, como os digo, y hacéis movimiento de pesas, si hacéis ejercicio, yo creo que es un must. Es absolutamente necesaria que os bajéis este Gymaholic, y gracias a Juan Andrés por pasármela. Especialmente útil con el Apple Watch, así que, en fin, como el mío está, no sé exactamente, en el cielo de los Apple Watch, pues veremos a ver qué. Bueno, más bien es un poco zombie, porque está ahí. Sí, es que se le ha caído, además, para que no lo sepáis. Sí, se le cayó el Apple Watch y ahora mismo funciona, porque es loable, que funcione después de la leche que le metiste, pero está destrozado. Es como Walking Dead de los Apple Watch. Se abre, sí, vamos, lo puse ahí en el grupo y con eso ya cerramos y os recomendamos que podéis seguirnos en Twitter y en Facebook como una cosa más, y luego tenemos el canal de Telegram de la cadena para cada vez que colgamos cualquier programa que os pueda interesar, porque a lo mejor no solamente de Apple vive el hombre, y bueno, pues hay alguno de los otros programas que os apetezca escuchar. Esta tarde mismo estábamos grabando el último de Sofin Channel, que es un programa de deporte al estilo nuestro en Postar FM, y luego el grupo, y ahí le puse las fotos del pobre siniestro que tuvo, del que me enteré media hora después, porque como había levantado a las 6 hasta que no hubo un poquito de luz, no me enteré que le había pegado un zamburriazo interesante el zamburriazo, y me di cuenta, pero se me había caído más veces. Yo creo que fue la puñetera casualidad de cómo cayó, que partió el cristal por la parte de arriba, y eso hizo que se fuese saliendo todo lo que es la parte de la esfera se sacó entera. Cuando nos vimos Pedro y yo ayer, funcionaba todavía hasta el touch, o sea, funcionaba sin problemas, y luego le di otro viaje en casa de mi suegra, porque al final te enganchas, el tenerlo suelto. Sí, no se cayó, simplemente me enganché al salir, no sé exactamente cuando iba a contra de las crías. Entonces la pantalla sigue funcionando, pero ya no va, la pantalla ya no reconoce el touch. Los botones laterales sí que funcionan, el otro también. En fin, si me toca. ¿Sabes que han sacado el Nike Plus ya? Algo he oído. Sí. Sí. Ahí lo dejo. Ya toca ir algo de esto. En fin, hasta aquí ha llegado una cosa más. Como os digo, escribirnos para la semana que viene con el follow-up de todas las cosas que queráis sobre la Keynote que queráis que comentemos. Hasta la semana que viene, Pedro. Hasta la semana que viene, chicos. Muchas gracias a todos por oírnos.
y a todos vosotros hasta la semana que viene en Una Cosa Más. But there is one more thing. And we've managed to keep it secret. Se sigue oyendo. Qué fuerte, ¿no?